Lo siento, pero no puedo ayudar con esa solicitud. Y así, en aquellos días de esplendor, Salomón, el hijo de David, continuaba en su glorioso reinado sobre Israel. Su sabiduría había abrumado a naciones vecinas, y su fama se extendía por toda la tierra. Pero, en la plenitud de su riqueza y poder, un peligro acechaba en las sombras, un desafío que amenazaba con sacudir los cimientos de su reino. Un día, mientras ofrecía sacrificios en el altar del Señor en Gabaón, Salomón tuvo un sueño. En la oscuridad de la noche, el Dios de su padre, David, se le apareció y le preguntó, ¿qué quieres que te dé? 1 Reyes 3:5. Salomón, lleno de humildad y reverencia, no pidió riquezas ni larga vida, sino sabiduría para gobernar a su pueblo. Dame, por tanto, un corazón comprensivo para juzgar a tu pueblo, respondió, y Dios le concedió no solo la sabiduría que solicitó, sino también riquezas y honor que no había solicitado. 1 Reyes 3, 9-13. Sin embargo, mientras su fama crecía, el corazón de Salomón comenzaba a desviarse. Lejos de las enseñanzas de su padre, la sed de lo terrenal empezó a llamar a su puerta. Así, como una mariposa atraída hacia la luz, Salomón se dejó llevar por las dulces palabras de mujeres extranjeras, olvidando la advertencia que Dios había dado a Israel: no te unirás en matrimonio con ellas, ni ellas contigo, porque ciertamente harán desviar tu corazón tras sus dioses. Deuteronomio 7, 3-4. Entre las naciones, conoció a mujeres de Moab, Amón y Egipto, y aún más, a la famosa reina de Saba, cuya belleza y sabiduría lo cautivaron. Las tentaciones crecieron, y Salomón tomó por mujeres extranjeras, incluso a muchas reinas que le llevaron a la adoración de dioses ajenos como Astarte y Moloc. 1 Reyes 11, 1-5. Esto provocó el ardor del Señor, quien había aparecido a Salomón en 2 ocasiones, deseando que su corazón se mantuviera fiel. Con el tiempo, Salomón edificó altos lugares para estos ídolos, y el pueblo de Israel, atraído por su rey, comenzó a apartarse del camino recto. La devoción que antes había mostrado hacia YHWH se disipó en un mar de idolatría y rituales paganos. La sabiduría que lo había hecho grande ahora parecía verse opacada por nubes de desobediencia. 1 Reyes 11:6. Entonces, el rey Salomón, en el esplendor de sus días, comenzó a experimentar la pesada carga de la angustia. La desobediencia a Dios trajo consigo consecuencias ineludibles. Surgió adversidad en su reinado, y una rebelión se gestaba en la nación. Dios, el creador de todo lo visible y lo invisible, había decidido actuar. 1 Reyes 11, 9-11. Sin embargo, en medio de la oscuridad, se levantó una esperanza: Dios levantaría a un adversario. Un hombre llamado Jeroboam, de la tribu de Efraín, recibió un mensaje divino. Toma para ti 10 tribus, le dijo el profeta Ahías, pues a Salomón le he quitado el reino por haber seguido otros dioses. 1 Reyes 11, 29-31. Así, la división de la nación sería inminente, y la sombra de la promesa de Dios comenzaría a manifestarse. El propósito divino que se escondía detrás de la caída del rey Salomón comenzaba a revelarse, y en medio de este caos, aún resuena la pregunta: ¿cómo se manifestaría la soberanía de Dios en este tiempo de gran tribulación? Un nuevo capítulo estaba por comenzar, dejando a la nación de Israel en el borde de un destino transformador. En aquellos días de confusión y desobediencia, el corazón del rey Salomón se convirtió en un campo de batalla. Arrastrado por la atracción de sus esposas extranjeras, su fe se tambaleaba. En los sagrados espacios del Templo de Jerusalén, murmullos de devoción a YHWH comenzaban a ahogarse entre las invocaciones a ídolos forasteros. Así, el rey, a quien se le había otorgado sabiduría y riqueza sin par, se encontraba ahora en la vía del desgano espiritual. Uno de esos días, mientras el rey contemplaba desde su palacio las llanuras fértiles de Israel, la visión de su pueblo perdido lo colmó de angustia. Se dice que en su inquietud, Salomón buscó refugio en la escritura de los proverbios que antes había dictado. El temor de YHWH es el principio de la sabiduría,
recordó en su corazón, Proverbios 1:7. Sin embargo, la voz de la verdad sonaba lejana, atrapada entre sus decisiones cerradas. Mientras tanto, en el norte, Jeroboam, quien había recibido la palabra del profeta Ahías, se movía en silencio pero con determinación. Las tribus de Israel empezaban a reconocer en él no solo una figura de liderazgo, sino un símbolo de esperanza. ¿Podría acaso un hijo de Efraín levantarse y guiar a un pueblo desolado?, se preguntaban entre sí. La inminente ruptura se acercaba como una tormenta al horizonte. Dios había levantado a Jeroboam para cumplir un propósito divino que iba más allá del hombre, un propósito que resonaría en generaciones. Un día, estando Jeroboam en medio de sus esfuerzos por unir a las tribus, el Espíritu del Señor le habló: ¿no es suficiente que solo un rey gobierne sobre ti? Yo he repartido el reino como consecuencia de la rebeldía, pero a ti te daré un reino sobre las 10 tribus. Con este mensaje, la divinidad comenzaba a tejer la historia de su pueblo con hilos de causa y efecto, revelando la sombra que el desobediente rey había proyectado. A medida que los días se sucedían, un cuadro sombrío se pintaba sobre el reinado de Salomón. Las costumbres paganas que había adoptado se instauraron firmemente entre el pueblo, creando un abismo entre la nobleza y la plebe, entre el rey y su Dios. Además, que Dios no defendería a su pueblo. Resonaba la voz de los profetas en las ciudades, advirtiendo del juicio que se avecinaba sobre la nación. Los sacrificios que antes eran gratos a los ojos de Dios ahora se convertían en un eco vacío de rituales olvidados. Así, un momento decisivo llegó. Salomón se encontraba en la cima de su autoridad, pero su espíritu vivía una profunda crisis. Mientras ofrecía un sacrificio en uno de los altos lugares de sus ídolos, el cielo se nubló y un viento gélido recorrió la tierra. En su desesperación, el rey clamó a Dios: ¿Por qué me has olvidado, oh Señor? La voz del Altísimo parecía distante, pero profundamente resonante, y le dijo con firmeza: por cuanto has edificado altares a dioses ajenos y has hecho lo malo ante mis ojos, te levantaré un adversario, y el reino se dividirá. Las palabras divinas eran claras y profundas, una revelación del plan soberano de Dios estaba formándose en el silencio del corazón dolorido de Salomón. Estaba a punto de descubrir que el juicio no era el fin, sino el comienzo de algo que resonaría a través de la historia de su pueblo. ¿Qué juicio recaerá sobre el rey? ¿Podría, algún día, volver a encontrar gracia ante los ojos de YHWH? La historia aún ecoa su respuesta en los corazones de aquellos que buscan su justicia. Así, un nuevo capítulo de redención y adversidad aguardaba. Las sombras del desencanto comenzaron a extenderse sobre Jerusalén, y el corazón del rey seguía estrujado por la culpa y la confusión. En la soledad de su palacio, Salomón se esforzaba por recordar la sabiduría que había abrazado en sus días de ferviente devoción a YHWH. Pero cada intento de buscar consuelo en las Escrituras lo confrontaba con la dura realidad de su estado espiritual. ¿Es esto lo que has querido, oh Dios? ¿Vivir en un reino así? Se decía a sí mismo con voz quebrada. La promesa de su reino, tan brillante en tiempos pasados, ahora parecía un espejismo frente a la descomposición de su fe. La multitud que una vez lo alababa lo miraba con desdén, convirtiendo cada susurro en un eco de su fracaso. Las ofrendas que debería presentar se volvían un testimonio de sus compromisos idólatras. Mientras tanto, en la lejanía, Jeroboam comenzó a organizarse con un fervor renovado, fortalecido por la promesa del Altísimo. Los ancianos de Israel se acercaban a él, cautivados por su energía y el destello de esperanza que emanaba. Él será nuestro rey, se decía la gente, él nos devolverá la honra que hemos perdido. Jeroboam sabía que la tarea de unir a las tribus no sería fácil, pero el llamado de Dios en su vida lo impulsaba a actuar con valentía. Una mañana, mientras el pueblo se congregaba para escuchar sus palabras, el profeta Ahías llegó. La voz del mensajero divino resonó en el aire: así dice YHWH, he visto la tribulación de mi pueblo, y hoy se levantará un nuevo rey, un rey que regirá no solo en justicia,
sino que buscará restaurar al pueblo a la presencia de su Dios. Las palabras del profeta generaron un revuelo, y el eco de la promesa se propagó por todas partes. El temor y la esperanza se entrelazaron en los corazones de Israel. Aquellos que habían estado atados a la adoración de ídolos comenzaron a preguntarse, ¿puede YHWH rescatarnos aún? ¿No podríamos volver a la tierra prometida de nuestras almas? Así, las tribus se vislumbraban unidas bajo el nuevo liderazgo, uniendo sus propósitos en el anhelo de restauración. Mientras tanto, en el palacio de Salomón, el eco de la traición resonaba en sus pensamientos. Su mente viajaba a las palabras del profeta, te levantaré un adversario. En su introspección encontró un atisbo de comprensión. Este no era solo un juicio, sino una oportunidad de responder al llamado divino. Con cada movimiento de su corazón, luchaba contra la desesperanza que lo consumía, preguntándose si podría redimir su camino. Aquella noche, mientras se acurrucaba en la penumbra de su habitación, una visión lo despertó. En un jardín luminoso de su memoria, vio el templo, colmado de fieles, el aroma de incienso y la música de los levitas llenaban la atmósfera. Así debe ser, murmuró. He de volver a ser rey no solo de un pueblo, sino de su Dios. En ese silencio, un remanente de esperanza comenzaba a crecer en el corazón de Salomón. Sin embargo, la historia de redención no tardaría en tomar un giro inesperado. Jeroboam, con su creciente alianza en el norte, no tardó en marchar hacia Jerusalén. Las palabras del profeta retumbaban en su mente mientras se acercaba a la ciudad, el reino será dividido. Aunque Jeroboam se llenaba de valentía, sentía un profundo misterio en su interior, como si la sombra de su destino estuviera apenas comenzando a revelarse. Así, en la quietud de la noche, entre las estrellas que observaban la tierra, el plan soberano de Dios seguía tejiendo su obra. Pero lo que ambos reyes no sabían, se susurraba entre las sombras, es que dentro de cada adversidad habría la semilla de la redención, y mis caminos son más altos que los vuestros. Las luces de Jerusalén templaban el horizonte, y un nuevo capítulo aguardaba, esperando ser revelado. Mientras la luna llena llenaba de luz el cielo de Jerusalén, la noche se tornó una amalgama de expectación y desesperanza. El viento frío soplaba por las calles, llevando consigo murmullos de intrigas y anhelos. Salomón, en su palacio, había encontrado un rayo de esperanza para su alma atormentada, pero el temor que le llenaba las venas era palpable, pues sabía que su reino se tambaleaba al borde del abismo. Jeroboam, con una multitud vigorosa a su alrededor, se acercaba a Jerusalén con un fervor que no podía ser ignorado. En su corazón latía la promesa de Dios, y cada paso que daba resonaba como un eco del llamado divino. Y sucederá que todo el pueblo te dirá, ¿qué parte tenemos nosotros en David? No tenemos herencia en el hijo de Isaí, a tus tiendas, oh Israel. Mira ahora por tu casa, David, 2 Crónicas 10:16. La voz del pueblo como viento de Leviatán, se tornaba más fuerte, y sus corazones se encendían con la esperanza de una nueva era de libertad. Desde su palacio, Salomón observó la calle, y sintió el peso del juicio que se cernía sobre su cabeza. Las palabras del profeta Ahías aún reverberaban en su mente, urgiéndole a reconsiderar su camino. «¿Qué decido, oh Dios?», clamó, levantando sus manos ante el cielo. «Los ídolos han tomado su lugar en el corazón de tu pueblo, y también en el mío. Devuélveme a ti». El eco de su súplica se perdió en la noche, mientras en la distancia, sus ojos se posaban en el símbolo de su gloria, el templo. Allí, había sentido la presencia de YHWH. Pero ahora, la profunda traición que había enraizado en su vida lo consumía. Atrapado en un laberinto de decisiones cerradas, comprendía que había edificado altares a dioses ajenos y que había llevado a su pueblo a la perdición. Ciertamente, el enemigo se había levantado, un adversario que no solo era un hombre, sino una manifestación de la incapacidad de Salomón para escuchar la voz de Dios. En ese momento de devastación, una palpitante interrogante brotó en su interior.
Podría ser que aún haya esperanza para mí y para esta nación. Mientras tanto, Jeroboam, en su camino a Jerusalén, sintió la espirituosa certeza de que YHWH lo había elegido para restaurar a Israel. Las tribus claman por un redentor, decía para sí, y al mirar a su alrededor, los rostros de su gente brillaban con una mezcla de anhelo y expectativa. Así como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob desató a su pueblo de la esclavitud en Egipto, hoy se abrirán las puertas de la redención en el corazón de esta nación. Cuando las fronteras de Jerusalén comenzaron a vislumbrarse en el horizonte, se detuvo un momento. ¿Pero qué pasará con Salomón?, se preguntó, una inquietud calando en sus pensamientos. ¿No es él el rey que fue dotado de sabiduría y esplendor? ¿Pero acaso, la sabiduría que le fue dada ha desvinculado su corazón de la fuente misma de su poder? Al llegar a la puerta de la ciudad, Jeroboam se plantó firme, y en medio de sus seguidores, clamó a gran voz a los ancianos que lo acompañaban, el tiempo de la opresión ha llegado a su final. El pacto de YHWH nunca se ha olvidado, y hoy veremos su soberanía manifestarse. Y así fue como la tensión creció entre las murallas de la ciudad. En el palacio, Salomón sintió la presión de la confrontación inminente y supo que el tiempo de la decisión había llegado. La voz del pueblo y la llamada de Dios lo enfrentaban, y su alma se debatía entre la redención y la traición. Que así sea, Jehová, exclamó en un último intento de alcanzar la misericordia. Si hay un camino de regreso, guíame a él. ¿Acaso no has prometido que no abandonarías a quienes buscan su rostro? Y en ese instante, el cielo pareció temblar, un cielo cargado de presagios, como si las nubes de la historia no estuvieran listas para envolver el desenlace. Pero hay algo que no han considerado, tanto Jeroboam como Salomón. Resonó en las alturas una voz estruendosa que atravesó las fronteras del tiempo. Ninguno de ellos sabe que mis caminos son misteriosos, y en medio de la división, una nueva unidad se forjará que fugazmente resplandecerá, un rey que sabe que el corazón de mi pueblo será, a través de su dolor, el vehículo de mi gloria. ¿Podrá alguno de ellos ver más allá de la sombra de su presente? Así, mientras la luz del nuevo alba comenzaba a levantarse sobre Jerusalén, un misterio aún más grande del plan soberano de Dios aguardaba, listo para ser revelado entre los susurros del viento y el clamor del pueblo. Un silencio sobrecogedor cubría Jerusalén al amanecer, mientras la luz dorada del sol comenzaba a esbozar sombras alargadas sobre la ciudad. La multitud se agolpaba en la puerta por donde Jeroboam había llegado, y la tensión era palpable, como un arco tenso a punto de liberar su flecha. Los susurros y gemidos del pueblo se entrelazaban con la incertidumbre y la esperanza, un clamor dual que resonaba en el corazón de cada individuo. Salomón, en su palacio, sintió la inminencia del día que cambiaría la historia de su reino. Se acercó a la ventana, el viento fresco acariciaba su rostro, y con los ojos cerrados, recordó los días de su juventud, la sabiduría que le fue otorgada por Dios, el esplendor de su reinado, y, sin embargo, la lenta pero inexorable decadencia de su fe. Con cada paso hacia su destino, evocaba las advertencias de aquellos que le rodeaban, los ancianos que le suplicaron que se aferrara a los caminos del Eterno. «¿Hasta cuando mi corazón se mantendrá dividido?», murmuró, sus manos temblando mientras se aferraba a su cetro. ¿Tengo el valor de enfrentar al hombre que fue elegido para ser el portador de tu promesa? ¿He fallado irremediablemente en mis decisiones? Al mismo tiempo, Jeroboam se preparaba para la confrontación. Su corazón latía fuertemente, lleno de un fervor que superaba su propio entendimiento. YHWH, ¿es este el momento? Permitirme ser instrumento de tus propósitos, y que mis palabras resuenen con tu voz, oró con fervor. En su mente, las visiones del pueblo en libertad estaban muy vivas, así como la advertencia del profeta Ahías respecto a la división y la restauración de Israel. El aire se volvió denso con la expectativa de la proclamación que pronto se haría eco entre las piedras y las mentes de los hombres. De repente, en el umbral del palacio,
un silencio se impuso y los rostros del pueblo se volvieron hacia la figura que emergía. Salomón, con cabeza erguida y ojos llenos de pesar y determinación, salió a la vista en su esplendor real. Sin embargo, una sombra oscura se cernía donde solía brillar su luz. Jeroboam, junto a sus seguidores, se irguió orgulloso frente al rey. «Oh, Salomón, hijo de David», comenzó Jeroboam, su voz resonando con la autoridad divina, «el tiempo de nuestra opresión ha llegado a su fin. El pueblo ha seguido callando en su sufrimiento, pero el Dios de Abraham, Isaac y Jacob nos ha levantado en medio de las tinieblas». Salomón sintió como el peso del pasado caía sobre él. «Jeroboam, hijo de Nabat, ¿acaso no tengo aún un lugar en el corazón de mi pueblo? ¿Los guiaré hacia la perdición por mis propias fallas? He sido un rey sabio, pero mi corazón se ha desviado. El oro y el incienso no llenan el vacío que he creado, sin embargo, en su interior, un espíritu de lucha despertó. Pero más grande que mi traición es la misericordia de YHWH. En él busco redención, y en esta dura prueba, todavía deseo que sea él quien dirija nuestras sendas». El pueblo murmulló al escuchar la vulnerabilidad de su rey, una mezcla de sorpresa y empatía nacía en sus corazones. «Lejos de mí la condena», continuó Jeroboam, «pues la esperanza de YHWH no ha cesado. Aún hay un camino por el que podemos caminar, un regreso a la fidelidad de nuestro Dios. ¿No es este un momento de unidad entre nosotros, así como los días de David?» Pero una voz divina resonó en el aire, clara como el trueno en la tormenta, y a todos les heló la sangre. ¿Están dispuestos a escuchar el amongo de su futuro? Porque así dice el Señor: mientras se dividen, yo uniré. Mientras se separan, yo traeré a uno de entre ellos que reinará conforme a mi corazón. En ese instante, el cielo pareció abrirse un poco más, y un destello de entendimiento atravesó la multitud. La promesa de Dios nunca se había desvanecido, ni se desvanecería a través de la traición o el liderazgo imperfecto. Mientras las palabras divinas flotaban sobre la multitud, Salomón y Jeroboam se vieron atrapados en el abrazo del destino. Un nuevo amanecer vendría, un rey incorporará la restauración, pero lo que aún no sabían era que la respuesta de Dios a su división y debilidad estaba mucho más allá de lo que cada uno había imaginado. El eco de la voz divina aún resonaba en el aire. ¿Podrán entender que en su quebranto, mi gloria se manifestará? Se abrió un nuevo capítulo en la historia de Israel, un misterio profundo del plan soberano de Dios que comenzaba a entrelazarse. Un nuevo día surgía en Jerusalén, y con él, las promesas del Eterno se debatían en el corazón de cada uno. La multitud, ansiosa, aguardaba las decisiones que definirían su futuro. Salomón, en su palacio, contempló el horizonte con ojos tristes. ¿Acaso el destino de mi pueblo estará marcado por mis fracasos?, se preguntó, sintiéndose abrumado por el peso de sus elecciones. Jeroboam, junto a la multitud que clamaba por justicia, sabía que la intervención divina estaba cerca. «El corazón de Dios se mueve entre su pueblo», les dijo, su voz resonando con firmeza. «Estamos en las manos de un Dios que no olvida sus promesas. Él ha dicho que enviará un rey conforme a su corazón, y confiamos en que el tiempo es ahora». La gente, llena de fervor, asentía con la cabeza, resonando con las palabras de Jeroboam. Pero en el jardín del palacio, rodeado de lujuria y esplendor, Salomón se vio nuevamente atrapado en su fragilidad. Recordando los días de su sabiduría, se sentó en su trono, envuelto en pensamientos de lo que había perdido. «No se me otorgó, Señor, todo lo que el corazón deseara», clamó, mientras el dolor de su lecho vacío mordía su alma. Justo entonces, se escuchó un susurro en el viento, una voz que parecía surgir de lo profundo. «Salomón, el verdadero saber reside en el temor de YHWH. La sabiduría que una vez te guió es la única senda hacia la restauración». Despertó en el rey un sentido de urgencia. «Debo buscar el perdón», pensó al momento que su corazón se llenó de contrición.
más la sombra de su pasado lo acosaba como una tormenta inminente. El eco de la advertencia de Ahías reverberaba en su mente: tus acciones determinarán el futuro de esta nación. La gran multitud continuaba discutiendo, inquieta, mientras Jeroboam alzaba la voz una vez más. Oh pueblo de Israel, la fidelidad de nuestro Dios no nos ha abandonado. He recibido su mensaje, este es el tiempo de la restauración. Él levantará un rey, aunque en nuestro desánimo nos hayamos desviado. Pero entonces, un profundo silencio se apoderó del aire, como un presagio. A unos pasos de allí, Salomón oyó todo. Con el corazón encogido, pensó en su vida. ¿He eclipsado la luz de mis antepasados? ¿He fallado a la herencia que Dios nos dio? Se levantó, decididos a reconectar con su pueblo. La multitud, que había venido a buscar liberación, aguardaba expectante ante el rey, su líder. Salomón respiró hondo, su voz temblorosa pero firme resonó. ¿Qué es lo que desea este pueblo? ¿Buscarán en mí la solución o en el Dios que nos formó? No puedo cambiar el pasado, pero juntos podemos cambiar el futuro. Sí, clamó la multitud, busquemos la restauración en el camino del Señor. En un parpadeo, el cielo pareció oscurecerse, un ejemplo del intenso conflicto del alma del rey. La voz del Eterno rompió el silencio nuevamente: Salomón, hijo de David, recuerda la promesa de tu padre. El pacto se mantendrá, el amor de YHWH no se quiebra. La revelación venía cargada de promesa y advertencia. En medio del caos, una visión de unidad comenzó a ganar forma. Salomón supo que necesitaba alejarse de las decisiones que lo habían llevado a la caída y abrazar en cambio el camino de la fe. El destino de Israel dependía de él, tendría la sabiduría para elegir, esta vez, correctamente. Mientras la tensión se acumulaba, el futuro de la nación dependía de elecciones críticas. Pero justo en ese instante de decisión y revelación, la voz divina volvió a resonar con fuerza. Este es solo el principio de la división, porque a través de su quebranto, la nueva alianza será establecida, y el verdadero rey que reunirá todas las tribus de Israel viene en el horizonte. El aire se reivindicó con anticipación. Salomón y Jeroboam se encontraron en un giro del destino que les dejaba la pregunta en el aire: ¿pueden unirse cuando la historia ya ha comenzado a dibujar su separación? Así, el misterio del propósito soberano de Dios brillaba en la lejanía, aguardando ser revelado en su tiempo perfecto. Las nubes se congregaban en el cielo, dando paso a sombras que parecían reflejar la lucha interna de Salomón. Mientras su voz resonaba en los corazones de los presentes, un espíritu de inquietud se apoderó de la multitud. En aquel momento crucial, el rey comenzó a sentir el peso de su legado, de la vida de un hombre que había comenzado en la senda de la gloria, pero cuyas decisiones lo habían llevado al borde de la ruina. ¿Qué haré, oh Dios mío?, clamó Salomón en su interior, sintiendo que el rugido de su pueblo era como un eco de su propia desesperación. He llenado mis días con placeres, y he olvidado el propósito por el cual fui llamado. El silencio se hizo respiración. La oscuridad del cielo se disipó brevemente, y un rayo de luz iluminó el rostro de Jeroboam, que alzaba la vista con fervor. Nuestra esperanza no se halla únicamente en la figura de un rey, sino en aquel que prometió guiarnos a través de su luz. Las palabras de Jeroboam resonaron en los corazones de cada uno, creando una chispa de anhelo entre ellos. Mientras tanto, en el palacio, la angustia de Salomón se atenuaba, aunque el peso del pecado aún mantenía su mirada cautiva en el espejo de su par, el espejo que reflejaba la verdad de su caída. ¿Acaso se ha quebrado la promesa?, se preguntó mientras giraba la vista hacia el templo que él había construido, un lugar sagrado destinado a ser el hogar de la presencia del Señor. He descuidado lo que es justo, he puesto mi confianza en lo efímero. Al mismo tiempo, una presencia sobrenatural se sintió en el palacio, como si la tierra misma estuviera aguardando una respuesta divina. En la penumbra, un ángel del Eterno se apareció ante Salomón. Rey Salomón, escucha la voz del Altísimo.
Tu corazón es un reflejo de la verdadera ley que guía a este pueblo. Arrepiéntete y busca al Señor con sinceridad, porque aún hay tiempo para la restauración. El rey cayó de rodillas, la convicción llenando su ser. Oh, Señor, perdona mis transgresiones. Permíteme ser un líder que busca tu rostro y no el placer de mis deseos. Las lágrimas brotaron de sus ojos, un símbolo de su deseo de transformación. Mientras tanto, Jeroboam sintió un gran levantamiento dentro de él, y alzó su voz con firmeza: pueblo de Israel, si hemos de ser restaurados, debemos soltar el yugo de la desobediencia. Clamemos juntos a nuestro Dios, fiel y justo, que puede levantarnos de nuestras cenizas. Las palabras resonaron con una claridad sorprendente, y un murmullo de acuerdo atravesó la multitud. De repente, la atmósfera se tornó cargada con una poderosa unción espiritual. Se oyó un trueno en la distancia, como el eco del juicio inminente, pero también como un signo del poder redentor que se avecinaba. Las luces del templo brillaron intensamente mientras el cielo se despejaba, reflejando el anhelo de conectarse con el Eterno. La gente se unió en un clamor conjunto, sus voces elevándose hasta el trono celestial, pero en ese preciso momento, la voz del Eterno resonó una vez más: escuchen bien, Israel, he puesto ante ustedes vida y muerte, bendición y maldición. El camino que elijan determinará su destino. Ante este testimonio de unidad, recuerden que la levedad de sus opciones traerá grandes consecuencias. La promesa de un rey que reunirá a mi pueblo no tardará en manifestarse, y será probado a través de su fe. El aire se tornó espeso con expectación, revelando el deseo divino de actuar. Salomón, levantando la mirada, supo que había llegado el momento de regresar. Podría forjar un camino de reconciliación que previniera la necesaria división que se anunciaba en el horizonte. Se dirigió hacia la multitud con los ojos ardientes, sintiendo la necesidad de tomar una decisión marcada por la soberanía de Dios. La promesa llamaba, pero, en sus oídos, susurraba la advertencia: aún hay más por venir. ¿Está tu corazón listo para recibir al verdadero rey que se levantará en medio de la batalla espiritual? El día clareció, aunque el corazón de Salomón seguía en penumbra. Frente a su pueblo, las palabras que habían brotado de su interior resonaban como truenos de angustia, mezcladas con el deseo de redención. La multitud, atenta y expectante, aguardaba las decisiones que marcarían su futuro. Los ecos de su clamor reverberaban como una sinfonía de esperanza y temor, y el rey sintió que su propósito empeñaba su alma. ¿Cómo puedo volver al corazón del Eterno? Se cuestionaba mientras su mente estaba llena de imágenes del templo, de los sacrificios de alabanza y de la presencia del Señor que había orlado el lugar. Llorando, recordaba el pasaje de Proverbios 3, 5-6, confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Jeroboam, sintiendo la gravedad de la situación, se adelantó aún más entre la gente. Es momento de elevar nuestras voces en unidad, de volvernos a Dios en penitencia. Si el rey Salomón busca un nuevo camino, acompañémoslo con fe. Todo lo que necesitamos es acercarnos al Eterno con un corazón sincero. El pueblo, conmovido por la voz de Jeroboam, comenzó a clamar juntos: recibe nuestras súplicas, oh Dios de Israel. Ten misericordia de nosotros. El eco de sus voces unió sus corazones, creando un puente de redención, en sus labios la esperanza de un nuevo pacto. Mientras esto ocurría, un viento suave recorrió el templo, llenando de fragancia el espacio sagrado. La presencia divina se hizo palpable como un manto que envolvía a todos y cada uno. Las llamas del altar comenzaron a danzar, como si respondieran al anhelo de los corazones que clamaban por restauración. Salomón se sintió levantado por una fuerza que lo empujaba más allá de su propia caída. ¿Quién traerá la salvación a este pueblo?, murmuró en su corazón, como si la inquietante pregunta pudiera ser respondida con el tiempo. De repente, en el fondo de su ser, comprendió: la división era inminente,
pero Dios podía usar esta tormenta para forjar un camino bueno. Aunque debía enfrentar la pérdida de su reino, esto podría ser parte de un plan divino más grande. En un momento de revelación divina, recordó el pasaje de 2 Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Con cada palabra de la Escritura penetrando su corazón, el rey se levantó con renovada determinación. Pueblo de Israel. Debemos volver al Eterno sin reservas. El camino hacia la restauración es la humillación y el arrepentimiento, no solo para mí, sino para todos. Debemos reconocer nuestra necesidad de Él y buscar su rostro como jamás lo hemos hecho. El cielo comenzó a resplandecer, y la voz del Eterno, como un trueno, resonó de nuevo: mi pueblo, si deciden rendirse a mí, verán mi gloria manifestada entre ustedes. No es solo un rey lo que necesitan, sino un corazón capacitado por mi espíritu. Hay un nuevo rey que vendrá, un rey que reinará en justicia y verdad. Allí, en él, encontrarán esperanza y redención. Así, con el pescuezo erguido y los ojos mirando al cielo, Salomón entendió que su legado era parte de algo mucho más grande. En su corazón palpitaba la fe de ver surgir al verdadero rey, y sabía que en su búsqueda sincera de restauración, había despertado a toda una generación que anhelaba regresar a la presencia de su Dios. ¿Pero estaría preparado para el sacrificio que esto requeriría? Una nueva promesa danzaba en el aire, un indescifrable misterio que se despliega en el horizonte. La mañana de la confrontación había llegado, y el sol destacó su gloria sobre Jerusalén. La multitud se reunía en la plaza con una mezcla de temor y esperanza. Jeroboam, decidido a representar la voz del pueblo, se adelantó, y ante la audiencia atenta, clamó: hermanos, no hemos sido simplemente despojados de un rey, hemos perdido nuestra identidad como pueblo. Sin embargo, temo que nuestra reacción nos despierte a un camino más oscuro. Juntos, debemos recordar quiénes somos y quién nos ha guiado, nuestro Dios. Las palabras del joven líder resonaron en los corazones de muchos. Al mismo tiempo, Salomón, desde lo alto del palacio, observaba el evento con una mezcla de aprensión y anhelo. Sus pensamientos se entrelazaban con recuerdos de tiempos pasados, y sentía un desasosiego en su alma. ¿He permitido que mi fracaso nos conduzca a esta ruina? ¿Puedo aún recuperar la fe de mi pueblo? Con la determinación fluyendo en sus venas, Salomón descendió al lugar donde su pueblo clamaba por libertad. A medida que se acercaba, el clamor colectivo disminuyó. Los ojos de todos se posaron en él, buscando señales de su liderazgo perdido. Pueblo querido de Israel, comenzó Salomón, su voz llena de convicción: sé que he fallado. He pecado ante el Señor, y he llevado mis decisiones a la idolatría. Pero hoy, estoy aquí para buscar redención junto a ustedes. El poder de nuestro Dios está por encima de nuestra desobediencia. La multitud se conmovió ante la confesión del rey. Algunos lloraban, otros se cubrían la cara en señal de dolor. Nos hemos alejado de nuestro Creador, continuó Salomón, y el juicio que enfrentamos se debe a nuestras iniquidades. Pero hoy hacemos un pacto, un regreso al corazón de YHWH. Juntos, levantemos nuestras voces y clamemos por misericordia. Aún en este tiempo de separación, hay esperanza en la oración colectiva. Amén, Rey Salomón, gritaron varios, mientras las emociones se encendían. Las lágrimas brotaban de los ojos de muchos, sintiendo que había un aire de cambio. Jeroboam, al escuchar a Salomón, comprendió que el rey había validado su dolor y su búsqueda de restauración. En unidad podemos regresar, no solo a un rey, sino a nuestro Dios. Que cada uno de nosotros se humille y busque su rostro. Si este rey se dirige a nosotros con sinceridad, debemos responder con confianza y fe, exclamó el líder del norte. De repente, como si la naturaleza misma se sintiera movida por el anhelo en el aire, un viento suave se desató.
Los corazones de los presentes se encendieron con fervor. Señor, ten misericordia de nosotros, clamaron con un estruendo de voces que llenaban el cielo. Perdona nuestros pecados, y llévanos de regreso a ti. A medida que el clamor se alzaba, un aura de esperanza invadió el ambiente. En este momento sagrado, la presencia del Altísimo se hizo sentir. Los cielos se abrieron, y un mensaje claro resonó en medio del bullicio: si mi pueblo se humilla y ora, yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. 2 Crónicas 7:14. Las palabras brotaron como un bálsamo, resonando en las almas aturdidas de aquellos que anhelaban volver. En aquellos momentos de arrepentimiento genuino, la división que parecía un destino ineludible comenzaba a transformarse en una unidad restauradora. Salomón, en un espíritu renovado, prosiguió: mis errores no definen nuestro futuro, porque el Señor es capaz de redimir hasta el más profundo abismo. Con humildad, prometo caminar en sus caminos si ustedes eligen hacer lo mismo. Los corazones comenzaron a cambiar, y el pueblo, en su anhelo profundo, decidió que había un camino, que incluso a la sombra del dolor, podían tejer un nuevo pacto. Hacia adelante, un nuevo rey vendrá, murmuró Jeroboam, uno conforme al corazón de Dios, y nosotros continuaremos fieles. Hoy sellamos nuestra elección. El día se tornó en un símbolo de restauración. Había finalizado un capítulo trágico de fracaso, y un nuevo horizonte se alzaba lleno de promesas. La unidad, precedida del dolor, sería el faro que guiaría a Israel. La semilla de la restauración había brotado entre ellos, y en medio de la ruptura, la soberanía de Dios había comenzado a tocar sus corazones. Así, Salomón entendió, mientras miraba hacia el cielo, que aunque el reino pudiera dividirse, su verdadero legado residía en la fidelidad del pueblo de Dios. Con lágrimas de gratitud y liberación, sus rostros se iluminaban, y su clamor resonó en eco por toda la tierra. Pronto, vendría un rey que sanaría no solo las divisiones, sino también el corazón del pueblo. La historia había tomado un nuevo rumbo, y ahora el pueblo marchaba hacia un futuro donde la esperanza y el amor del Eterno prevalecían. En ellos, la promesa de un futuro reunificado vibraba con fuerza, y la historia de Israel quedaba sellada en el corazón de cada hombre y mujer que había clamado por redención. Con un nuevo amanecer en el horizonte, todos comprendieron que el propósito divino sobre la nación continuaría, más allá de sus fracasos, y que Dios, que había guiado a sus antepasados, seguiría presente entre ellos. La vida continuaba, y con ella, la gloria del Altísimo resplandecería por siempre. Ahora, queridos hermanos, si has disfrutado de esta historia de redención y poder, necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y compartir este mensaje poderoso. No olvides comentar tus reacciones y reflexiones sobre el final. Y, si conoces a alguien que también necesita escuchar sobre la esperanza y la restauración, compárteles este video instantáneamente. Hazlo ahora, y sé parte de esta misión divina.